Pero este viernes resulta que se designó un fiscal preferente para investigar los 5 ataques incendiarios ocurridos en las últimas 24 horas en Padre Las Casas, Victorias, Cuyipulli y Ercilla, los que estarían vinculados a las detenciones ahí por el crimen del matrimonio Lutzinger-Macay. Queremos conversar más acerca de este tema y para eso tomamos contacto con el presidente de la Asociación Paz en la Araucanía, Juan de Dios Fuentes, a quien le damos las gracias por estar junto a nosotros hasta ahora. ¿Cómo está? Gracias, Germán. Muchas gracias a ustedes. A ver, para ustedes, ¿cambian algo esta designación del fiscal? Mira, la verdad es que para nosotros no tiene importancia quién investigue, lo importante es que estos hechos se investiguen. Por cierto, aplaudimos la decisión de nombrar un fiscal preferente. Son hechos que para nosotros revisten una gravedad inmensa, se requiere con urgencia tomar decisiones administrativas, políticas, policiales, todas las que sean necesarias para frenar la cantidad de violencia que está recibiendo la región y el temor que existe hoy día en la población en general. Valoramos profundamente las detenciones, pero sabíamos que esto iba a traer consecuencias. Esto está demostrando además que estos hechos están vinculados unos con otros, actuaron prácticamente a la misma hora, por lo tanto sabemos que las células son mucho más grandes de lo que hoy día se pensaba y por lo tanto estamos esperando que de alguna manera reaccione el gobierno y se entienda que una vez por todas en esta región existe terrorismo, está instalado, está funcionando y vamos por el camino incorrecto al querer bajarle el perfil a este tema. Ahora, usted dice que van en el camino incorrecto. Si pudiese desglosar un poco en qué aspectos va incorrecto, porque llama la atención que después de tantos años en que esta situación se viene generando y cada vez ha pasado por momentos más álgidos que otros, pero que no se encuentra el rumbo de acuerdo a lo que usted está señalando. ¿Dónde estaría fallando todo entonces? Yo creo que está fallando y cuando digo el camino incorrecto me refiero específicamente a las declaraciones de la Intendencia Regional, del Intendente, donde plantea que aquí estamos frente a actos terroristas, pero no a terrorismo. O sea, en definitiva, el síntoma está y la enfermedad está. No querer verla es otro tema. Cuando existe terrorismo en los países hay que mirar la experiencia de otros países, se requiere un trabajo conjunto, se requiere una decisión conjunta y para eso hay que diagnosticar. Y decir claramente, en la región está instalado el terrorismo, por lo tanto tenemos que ver cómo se combate esto. Y habrá que ver las decisiones administrativas, políticas, legislativas que sean pertinentes para evitarlo. Pero seguir recibiendo estos hechos como hechos aislados, como conductas terroristas en particular en determinado caso, es no querer ver la realidad. Y eso es el camino incorrecto. Por otro lado, por cierto, felicitamos a las policías, felicitamos a la Fiscalía, felicitamos a todo el sistema judicial que hoy día lograron encarcelar a estas 11 personas, pero que ha demostrado que son muchos más los que hoy día están libres y que hoy día siguen asolando la región. No te olvides que, como te señalaba recién, se atentó prácticamente a la misma hora en distintos puntos y solo como venganza, digamos, de lo que estaba pasando en tribunal en ese minuto. Ahora, la pregunta es, y esto fue de lo que uno escucha también conversando con personas, si en Bruselas, si en distintos lugares del mundo que han ocurrido atentados en ciudades donde hay millones de habitantes, uno se pregunta cómo no logran detener a las personas donde exactamente viven un par de miles de personas, donde hay lugares donde por extensión de terreno hay solo árboles, donde cuesta imaginarse que un grupo de 8 o 10 personas no sea detenido ni siquiera uno, un par de días después. ¿Qué está pasando ahí, a juicio de usted, en términos de la investigación? Se saben quiénes son, pero no se pueden detener, hay otros temas que hay detrás. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, un poco lo que te estaba señalando, efectivamente en otros países cuando ocurren este tipo de actos detectan de inmediato la enfermedad y se coordinan todos los entes del aparato público para detener este flagelo. Acá en la región, siempre, o en el país, digamos, en general lo que se hace es bajarle el perfil, decir, no, aquí no ha pasado nada, esto no está ocurriendo. No te olvides que hay imágenes incluso de atentados ocurridos hace muchos años atrás, nosotros venimos hace mucho rato diciendo esto, en el propio campo mío, donde se repelían a los atacantes simplemente y no habían detenido. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué una vez por todas nos decimos, ¿sabe qué? Aquí se instaló el terrorismo. ¿Cuál es la razón? Muy sencillo, la ley indígena, la aplicación de las normas de la ley indígena están causando el terrorismo en la región. Se requiere hoy día un trabajo conjunto, planificado, igual como lo están haciendo ellos. Por lo tanto, mientras esa decisión no se tome, mientras no se diagnostique la enfermedad y se deje de querer convencer a la población de que aquí no pasa nada, que aquí tranquilos, que aquí no va a pasar nada, son simples delitos comunes. No te olvides que hace un par de días el intendente decía, pero si nadie ha pedido este estado de excepción por los portonazos, o sea, asimilando el tema de los portonazos a las conductas terroristas que hemos sufrido en esta región durante 12 años o más. Entonces, hoy día presenta una querella por la ley de conductas terroristas,
para un caso en particular y ahora dice simplemente, no, este es un caso en particular. No, nosotros lo que esperamos, para que la población esté tranquila, que un gobierno diga efectivamente esto es lo que está pasando y estas son las medidas que tomaremos. Pero no es seguir bajando en el perfil porque claramente ese no es el camino correcto y se ha demostrado porque en los últimos años ha habido muy pocos condenados y muy pocos aciertos, por cierto, tanto de las policías como del gobierno. ¿Pero qué correlación tiene, insisto, en que se declare o no zona de actos terroristas, por decirlo de alguna manera, cuando resulta que en el centro de Santiago, cuando un mechero asalta a alguien, lo detienen igual? ¿Por qué acá no se detiene? Ese es el punto. Y si se detiene, ¿qué está pasando con las investigaciones que no se logran desarticular estos grupos? Porque más allá de que sean actos o no de terroristas, si alguien va y quema una casa, esa persona tiene que ser detenida. Entonces, a juicio de ustedes, dentro de los procesos investigativos, más allá del nombre que se le ponga, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Ustedes tienen datos que eventualmente estén sobre la mesa? Mira, nosotros nos hacemos la misma pregunta y nos hacemos esa pregunta, te digo, in situ, en el momento en que están ocurriendo los atentados. Muchas veces hemos estado nosotros en los campos nuestros, por ejemplo, cuando nos ha habido atentados, hemos estado exigiendo detención de personas, pero esas detenciones no se suceden, hoy día se sigue aplicando normas comunes, insisto, tiene una connotación muy diferente de declarar un estado de emergencia, por ejemplo, en la zona, por 15 días, de manera de entregar facultades específicas determinadas a Carabineros, entregar algunas facultades también a las Fuerzas Armadas, probablemente, que tomen el orden y la seguridad de la región o de la provincia de Vallejo o de Cautín en un determinado momento. Eso podría ser. La razón por la cual no se detienen no la conozco, la estamos exigiendo hace mucho rato. Las explicaciones son muchas, pero no tenemos ninguna explicación oficial. Lo que nosotros creemos sí es que se están aplicando desde la perspectiva de que los gobiernos, y no hablo de este gobierno solamente, de varios gobiernos, han querido bajarle el perfil a este tema, es simplemente que han aplicado normas comunes a delitos que no son comunes, que no tienen características comunes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí hay una planificación, una estructuración. Ellos han pensado cómo hacer las cosas y cómo dejarlo en la impunidad. Cuando tú me hablas de delitos comunes, como el que me describes tú, normalmente quedan cabos sueltos, normalmente hay testigos, normalmente hay hechos que pueden de alguna manera llevar y conducir la investigación hacia el culpable, hacia el responsable y cuál era su finalidad. En este tipo de delitos que son de connotación política, delitos terroristas, hay una planificación previa, hay amenaza a los testigos, ¿no es cierto? Buscan el momento preciso, actúan en conjunto con otras células, se proveen de coartadas, está planificado y por eso es más difícil aún para la Fiscalía y para la Policía llegar a encontrar a los culpables. En ese sentido, entonces, ¿cuál es la labor que cree usted que debiese cumplir este fiscal preferente para que diferencie a lo que se viene realizando hasta ahora? Bueno, hoy día simplemente dar un tratamiento único y sistematizado a estos distintos actos terroristas. Se requiere que la Fiscalía lo investigue como uno solo. ¿Cuál es la vinculación? Si en definitiva tenemos a 11 personas detenidas más un condenado, son 12 personas que actuaron en un determinado hecho, pero hoy día están actuando al mismo tiempo otras células, por lo tanto, con panfletos, ¿no es cierto?, que las vinculan específicamente a esta causa. Por lo tanto, tenemos que creer que esas personas también fueron cómplices, o a lo menos coautores de ese delito. Por lo tanto, se requieren vincular unos hechos con los otros para poder llegar a una investigación al resultado de tomar detenidas a las personas que son los causantes del terror. Pero sabes que hoy día esa es una de las tantas aristas de este problema. Tampoco nos vamos a quedar en el conformismo de decir, bueno, se retuvieron a 11 personas, se está actuando a través de fiscales preferentes, se está haciendo mayor protección por el lado de policía de carabineros o mayor investigación de la policía de investigaciones. Se requiere además paralelamente terminar el origen o más bien modificar la legislación que causa este problema. Y se requiere, por lo tanto, medidas legislativas. Yo lo que he hecho de menos aquí es que las declaraciones de los parlamentarios sean tendientes no solamente a decir, ¿sabe qué? En esta región hay terrorismo, sino que decir, revisemos el estatuto jurídico de los pueblos originarios que está causando este tema, que está causando la violencia. Lo venimos denunciando hace mucho rato. Entonces se requiere también terminar políticamente con este tema, pero hoy día vemos que solamente se está enfocando hacia el lado investigativo, hacia el lado policial, que es simplemente una arista del problema. Pero usted tiene antecedentes, por ejemplo, porque muchos han señalado de que estas personas se preparan, que están practicando constantemente. Sí, así es. No creo que lo hagan bajo tierra, tienen que hacerlo así es. en superficie, por lo tanto tienen que haber antecedentes de eventualmente dónde estas personas se preparan, o en qué sectores, en qué zona. ¿Esos datos están sobre la mesa o si ni siquiera se sabe ese tipo de información? Bueno, todas estas informaciones se saben extraoficialmente y evidentemente no las voy a entregar por esta vía, digamos, porque lo que uno tiene son simplemente los rumores, las indicaciones de que la gente del campo de ahí dice, miren, en tal lado se están entrenando, en tal lado tienen
los caballos que se robaron y los están ocupando para poder darle de comer a la gente que están entrenando, etcétera, etcétera. Pero eso son cosas que pasan, que no tenemos a ciencia cierta o un lugar determinado. Por cierto, si lo tuviéramos, se lo habríamos entregado a las policías. Lo que sí sabemos, y que sí se entregó a la Fiscalía y a la Fiscalía Nacional y todo lo demás, fue el tema de las vinculaciones con la FARC. Eso sí está, es parte de este conflicto. Hoy día sí hay personas que estuvieron en estos países entrenándose y todo lo demás, y entre eso incluso una de las personas que está detenida hoy día a raíz de esta causa. Pero ¿y en qué va esa investigación? ¿Ha tenido antecedentes de eso? Nosotros hemos pedido muchas veces que se nos entreguen los antecedentes en qué resultó esa investigación, y la verdad es que se archivaron por cuanto los eventuales delitos que se hubieran cometido en ese proceso de entrenamiento paramilitar fueron delitos que fueron cometidos fuera del territorio de la República, por lo tanto no son penalizados en Chile. Pero sin duda se requiere una conexión y demuestra que efectivamente estas personas están entrenados, estuvieron preparándose y vienen a actuar en Chile con una decisión única, que es conseguir el quiebre de la institucionalidad, es conseguir el temor de la nación, ¿no es cierto?, y alterar el orden público, por cierto, exterminar el Estado de Derecho en la zona. ¿Y esos entrenamientos paramilitares se siguen realizando en nuestro país? Mire, eso será materia de la investigación. Yo me imagino que sí, porque creo que estas personas no pueden estar actuando con tal desfachatez sin tener entrenamiento. O sea, claramente aquí hay una organización que los está preparando, les está enseñando cómo funcionar, les está enseñando el camino. No te olvides además que la CAM ha hecho publicaciones también a través de su líder, ¿no es cierto?, Yaitul, que habla de la ocupación efectiva territorial de aquí en adelante, del enfrentamiento con carabineros y una serie de cosas más. Por lo tanto, yo presumo, insisto, sin responsabilizar a nadie en particular, que efectivamente sí se están realizando entrenamientos dentro del territorio nacional. ¿Y existe presión o amenazas hacia el pueblo mapuche de la zona? Por supuesto. Tenemos muchas personas del pueblo mapuche que se acercan a nosotros, conversan con nosotros, que están trabajando en ver cómo ellos podrían aportar a una solución a este conflicto. La gran mayoría del pueblo mapuche hoy día se acerca y dice que tiene miedo, que han sido amenazados. Muchas personas nos avisan, nos dicen, oye, tal día les va a pasar tal cosa, o van a atacar en tal lado. Esas personas están preocupadas, ¿por qué? Porque convivimos durante generaciones con ellos sin problemas, sin tener inconvenientes. Esta supuesta ocupación violenta y todo lo que se ha demonizado a los agricultores no es efectivo. Hemos convivido con los pueblos originarios, con su cultura durante muchos años sin tener ningún inconveniente. Y además tenemos algo en común, tenemos una cultura campesina en común. Somos todos de origen campesino y por lo tanto tenemos algo que nos identifica. Pero hoy día ellos no se identifican con la violencia. Lo claro está así, es que los violentistas han ganado espacio, los violentistas han ganado adeptos a esta causa y además hay muchas personas que no se atreven a hablar ni se atreven a denunciar porque en definitiva se sienten amenazados. Bueno, Juan de Dios Fuentes, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a usted por su tiempo, muchas gracias. Que esté muy bien.